Sí, hemos tenido algunos problemas últimamente con fallas del internet, fallas de energía eléctrica. Bueno, esta semana sí ha estado medio rara, pero bueno, esperamos que pronto se normalice todo esto. Bien, entonces estamos viendo lo que es la parte de fuentes de alimentación o fuentes de poder. Y brevemente lo que estuvimos viendo el día de ayer fue precisamente cómo construir una fuente regulada de voltaje. Estuvimos viendo que para poder construir una fuente de alimentación, pues requerimos de varios componentes. De ellos un transformador reductor de voltaje, un puente rectificador compuesto por 4 diodos, nuestro filtro, que generalmente es un capacitor con polaridad, es un filtro electrolítico que permite manejar voltajes superiores a los que vamos a manejar en la salida y que tiene polaridad para que tengamos cuidado al momento de conectarlos, de no cometernos algún error y conectarlo al revés que pudiera causar la explosión del mismo. Posteriormente viene una etapa de regulación compuesto por un circuito integrado lineal, el cual tiene una entrada, una salida y una terminal a tierra. Y lo que hace en esencia toda esta fuente es convertir una señal de corriente alterna en una señal de corriente directa pura. Esas serían las 4 etapas que constituyen una fuente de alimentación: transformador, rectificador, filtro y regulador. Aquí veíamos los componentes que se pueden manejar para construir esta fuente de alimentación: nuestro transformador, reductor, nuestro filtro capacitor, el puente rectificador, nuestro circuito integrado regulador de voltaje de la serie 78 o 79, dependiendo si es positivo o negativo, y nuestra placa de fenólico donde vamos a insertar nuestros componentes y soldarlos posteriormente para construir nuestra fuente de alimentación. Revisamos lo que es el transformador y cómo nos permite hacer la reducción del voltaje con 2 bobinados, uno primario y otro secundario, con un núcleo laminar. Y hay una relación de vueltas del primero con el secundario que nos va a decir cuánto va a reducir este transformador. Veíamos también que dependiendo de la potencia que tenga el transformador, entre más robusto sea, pues mayor potencia nos va a entregar y por lo tanto también mayor corriente podemos obtener de él. También comentábamos el caso de que podemos tener un transformador de 5 amperes, por ejemplo, pero que nuestro circuito solamente le demandemos unos 10 o 20 o 100 miliamperes. Entonces el transformador va a trabajar descansado. Pero si nosotros empezamos a demandar demasiada corriente cercana a la corriente máxima, entonces sí se va a poder calentar nuestro transformador. Y bueno, evitar que existan cortocircuitos en el secundario, de tal manera que se eviten los daños al transformador, que es una de las partes más sensibles. Tenemos entonces también posteriormente esto, el puente rectificador, que está constituido por 4 diodos, los cuales se encuentran en paralelo. Esos diodos están en paralelo. Tenemos que un par de ellos va a ser la entrada de corriente alterna y 2 de ellos va a ser la salida positiva y negativa. Aquí tenemos la conexión del puente rectificador después del transformador. Y después viene una etapa de filtrado formado por capacitores de valores relativamente altos para poder filtrar mejor la señal. Veamos que el efecto que tiene el capacitor es precisamente el tratar de oponerse a los cambios bruscos que tiene la señal de corriente alterna a la hora de filtrarse. Pasa un semiciclo, pero esta señal es una señal que está fluctuando y entonces lo que trata de evitar el capacitor es que esa señal esté fluctuando tanto entre un valor máximo y un mínimo. Entonces, para tratar de mantenerlo constante a la salida. Y por lo tanto, en cuanto el diodo conduce, se carga el capacitor. Posteriormente, cuando el diodo no conduce, empieza a entrar a trabajar el capacitor proporcionando el voltaje almacenado para evitar que ocurran tantos cambios o tantas variaciones en la salida. Y obviamente entre mayor ciclo se aproveche, como el caso del rectificador de onda completa, pues nosotros vamos a tener menores cambios en la salida del voltaje. Como consecuencia, el nivel de la componente de corriente directa va a aumentar respecto al componente del de media onda. Se fijan aquí, aproximadamente a la mitad de esto, vamos a tratar de marcar aquí. Nosotros vamos a ubicar la componente de corriente directa a la mitad aproximadamente de esta señal que se ve. Esto que se ve aquí arriba
es lo que se conoce como el rizado de nuestro rectificador, de la salida de nuestro rectificador, por efecto del filtro capacitor. Si se fijan, en el rizado, en el caso de un rectificador de media onda, es más grande que el rizado de un rectificador de onda completa. Es más chiquita la señal, ¿verdad? Esta puede verse como si fuera una componente pequeña de corriente alterna montado sobre una señal de corriente directa. Ahorita vamos a ver dónde estaría nuestra señal de corriente directa. Vamos a ponerla con azul. Entonces, aproximadamente a la mitad de esta señal vamos a ubicar la componente de corriente directa. Vamos a tratar de trazar con una recta. Vamos a ver si podemos obtener la recta de aquí. Aproximadamente aquí. Aproximadamente a la mitad de esto se encuentra nuestra componente de corriente directa. Mientras que en el caso del rectificador de onda completa, nuestra componente de corriente directa, que también está a la mitad de esta señal senoidal, aproximadamente. Si se fijan aquí, es mayor la componente de corriente directa en el caso del rectificador de onda completa respecto al de media onda. En general, eso es el efecto que se tiene. Y esta variación de corriente alterna que está en rojo se le conoce como rizo o rizado. Vamos a seguir avanzando. Bien. Posteriormente decíamos que el factor de rizo se puede calcular de esta forma, como el voltaje de rizo pico a pico entre el voltaje de CD, la componente que tenemos ahí. Y esto nos va a decir qué tan efectivo es nuestro filtro capacitor. También hay otra observación: mientras más bajo sea el factor de rizo, mejor es el filtro. Ese factor de rizo se puede reducirse incrementando el valor del capacitor o incrementando la resistencia de carga. Es decir, si le mandamos menos corriente a la salida, pues nuestro rizado también va a ser más pequeño. Podemos calcularlo también con otras fórmulas, como esta. Voltaje de rizo pico a pico es aproximadamente igual a 1 entre la frecuencia. En el caso de nuestro rectificador de onda completa, son 120 Hz. En el caso del rectificador de media onda serían 60 Hz. La resistencia de carga y el capacitor, aquí solamente hay que hacer una precisión, que la resistencia de carga tiene que estar expresada en kiloohms, en kilos, o sea, tenemos 1 kilo, le pondríamos 1, y el capacitor tiene que expresarse en microfaradios. Si fuera uno, por ejemplo, de 1000 microfaradios, pondríamos 1000 nada más, no pondríamos por 10 a la menos 6, sino solamente 1000, y en el caso de la resistencia de 1 kilo, pues pondríamos 1. Así sustituiríamos los valores para calcular el voltaje de rizo pico a pico. Aquí está el voltaje de pico rectificado. Ya saben que ese voltaje de pico nosotros lo vamos a pasar por nuestro puente rectificador, le vamos a restar los 2 diodos o las 2 caídas de los diodos, le vamos a restar 1.4 en total. Ajá. Y aquí tenemos la componente de corriente directa, lo que marcamos hace unos minutos. Con una línea la podemos calcular como 1 menos 1 entre 2 veces F RL por C. Recordemos que la resistencia la vamos a expresar en kiloohms y el capacitor en microfaradios. Posteriormente teníamos la etapa de regulación, que es un circuito integrado de tipo lineal, en el cual tenemos 3 entradas, 3 terminales, perdón, una entrada, una salida y la puesta a tierra. Aquí es la entrada no regulada y aquí es ya la salida regulada al voltaje fijo que queramos obtener. Esa sería la conexión que tendríamos de manera física. Tenemos la salida de nuestro rectificador o entrada no regulada, nuestra salida regulada y nuestra conexión a tierra. Este regulador es de la serie 78. En este caso la XX representa los volts que queremos de salida. Y tenemos diferentes circuitos integrados. Por ejemplo, el 7805 nos proporciona 5 volts de salida y requiere al menos 7.3 volts de entrada para poderse regular. Esta es la entrada de voltaje no regulado. El 7812, por ejemplo, nos va a dar un voltaje de salida regulado fijo de 12 volts y necesitamos por lo menos en la salida de nuestro filtro que nos entregue alrededor de 14.5 volts no regulados.
y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos sacar, digamos, una especie de regla aproximada para saber qué voltaje requerimos a la entrada mínimo para poder producir o alimentar a este regulador y tener esta salida deseada. Por ejemplo, en el 5 le podemos sumar aproximadamente 3 volts arriba, nos da aproximadamente 8 volts. En el caso del D12 también 3 volts sería alrededor de 15 volts. Y así sucesivamente podemos ver para determinar cuál sería el voltaje mínimo de entrada. Tenemos diferentes modelos de circuitos lineales para regular. Entre más pequeño sea, pues menor potencia tiene o menor corriente puede producir a su salida o entregar. En este caso, el TO220, que es el más común, nos entrega una corriente de salida máxima entre 1 y 1.5 amperes. Y aquí tenemos algunos más pequeños, el TO92, que tiene alrededor de 500 miliamperes. El de montaje superficial, que tenemos el DPAK3, nos entrega alrededor de unos 500 miliamperes. Y este que tiene en forma de una corcholata, un transistor, tendrá una corriente de salida alrededor de unos 10 amperes aproximadamente. De 10 a 20 amperes, dependiendo del modelo. Estos son los elementos que decíamos que contiene el regulador de voltaje, un voltaje de referencia, un elemento de control, un detector de errores y nuestro circuito de muestreo. Esto, en esencia, es un bloque que se conoce como un amplificador operacional que sirve para monitorear las señales de error y corregir a la salida el voltaje para mantenerlo fijo en un valor. Consta también de un transistor de manejo de corriente y un Zener, que es un diodo para regular un voltaje a un valor de referencia fijo. Entonces tenemos reguladores positivos, toda la serie 78XX, y todos los reguladores negativos son la serie 79XX. Aquí la diferencia es que uno va a entregar voltajes positivos, otro voltajes negativos, y también que las terminales tienen diferente distribución. Para la serie 78XX la entrada es el 1, la salida es la 3 y la 2 es la tierra. Para la serie 79 la entrada es la terminal número 2, la 1 es la tierra y la 3 es la salida. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos valores de voltaje de salida negativo. 7905 nos entrega menos 5 volts, 7912 menos 12 volts y 7924 menos 24. Podemos calcular la regulación de la carga como voltaje sin carga menos voltaje a plena carga y entre el voltaje a plena carga. Recuerden que sin carga se refiere a que no tenemos resistencia a la salida, entonces tenemos el voltaje de corriente directa sin que se vea afectado. Y el voltaje a plena carga es cuando le ponemos la carga máxima a nuestro circuito. Supónganse que diseñamos una fuente para manejar un amper de salida, entonces le conectaremos una resistencia que nos demande un amper. Esa sería la plena carga. Aquí tenemos algunos ejemplos de una fuente regulada de voltaje que nos va a entregar 9 volts de salida. Entonces utilizamos un 7809. LM es la clave, que generalmente es Texas Instruments. Entonces tenemos la entrada es la 1, la salida es la tierra, perdón, la salida es la 3, la terminal 2 es la tierra. Y aquí tenemos nuestro transformador que reduce el voltaje de 120 volts o 127 a 18 volts de corriente alterna, que va a conectarse en el puente rectificador. Les decía que aquí en las terminales del puente rectificador va a tener como una señalita, es una víbora, una señal de corriente alterna en este terminal y en este otro. Después vendrá el filtro capacitor, le pusieron un filtro de 2200 microfaradios para que este filtro reduzca lo que es el rizado al valor máximo. Tenemos una fuente que le conocemos como fuente simétrica. Esta fuente simétrica es fija de más 12 a menos 12 volts. Utiliza dos reguladores, un 7812 y un 7912. Tenemos un transformador reductor de 127 a 20 volts de corriente alterna con derivación central, es decir que tenemos aquí, bueno, aquí debe ser de 40 volts en total, deben ser 20 de un lado y 20 del otro para que podamos tener suficiente voltaje para alimentar a nuestro regulador. Y en la parte central es donde se encuentra el nodo de referencia o tierra, donde vamos a tener 0. De este punto con el multímetro al 12 nos vamos a tener más 12 volts. De este punto hacia el extremo de menos 12 vamos a tener menos 12 volts.
Y bueno, algunos capacitores adicionales para eliminar transitorios. Esto sería una fuente dual regulada. Se utiliza para polarizar lo que son los amplificadores operacionales. Para eso sirven estas fuentes de alimentación. Esto sería físicamente cómo quedaría nuestra fuente simétrica regulada con los dos circuitos integrados reguladores de voltaje. LM7915, este es de 7915 de 15 volts, y el otro debe ser LM7815. Nuestros filtros capacitores son bastante grandes, 4700 microfaradios, y por acá atrás se encuentra lo que es el puente rectificador. Aquí lo construyeron con 4 diodos, pero igual pudieron haber utilizado un puente rectificador como tal. También existen fuentes reguladas en las cuales se llaman ajustables. Las que vimos anteriormente son fuentes de voltaje fijas, que son a un valor fijo, por ejemplo, 5 volts, o a fuentes simétricas de valores fijos, por ejemplo, más menos 12 volts o más menos 15 volts, pero siguen siendo fijas. Ahora, hay un circuito integrado regulador de voltaje que nos va a permitir ajustar nuestra salida, es decir, sigue siendo una fuente regulada, nada más que nosotros tenemos el control a través de una resistencia variable llamada potenciómetro, con la cual nosotros podemos ajustar el valor de la resistencia y con eso ajustar el valor de salida de aproximadamente 1.2 volts hasta alrededor de 30 volts, dependiendo del voltaje de entrada que se alimente nuestro regulador. ¿Ah? Entonces, este regulador ajustable positivo se llama el LM317 y les decía que puede regular voltajes entre 1.1 volt hasta casi 30 volts o 35 volts aproximadamente. Habrá que checar las hojas de especificaciones. Y la distribución de sus patillas hay que checarlas también. Entonces, en este caso, aquí le están alimentando con 18 volts de corriente alterna en la salida. Entonces esto daría alrededor de unos 25 volts de corriente. Aquí están 24 volts de corriente directa para alimentar el circuito. Entonces seguramente la salida de acuerdo al potenciómetro estaría mandándonos alrededor de unos 20 volts aproximadamente de salida, de 1.2 hasta 20 volts de salida aproximadamente. Es lo que nos proporcionaría el regulador de voltaje. Habría que simularlo y probarlo. Si nosotros queremos manejar mayor corriente a la salida, ¿por qué es esto? Bueno, nosotros tenemos un transformador que puede manejar, por ejemplo, 3 amperes. Nuestro puente rectificador, bueno, también es capaz de manejar esos 3 amperes sin ningún problema. De hecho, debe estar arriba de esto, debería ser unos 5 amperes nuestro puente rectificador para que no tenga problemas por el manejo de exceso de corriente. Nuestro capacitor, bueno, debe manejar un voltaje entre sus terminales superior al voltaje de corriente directa para evitar que se dañe. Por ejemplo, si nosotros vamos a manejar que les gustan los 20 volts, el capacitor debe especificarse para un voltaje de 35 a 50 volts. Y aquí está nuestro regulador 7812. Ahora, este 7812 nos maneja una corriente de 1 a 1.5 amperes. Entonces, esa es la corriente máxima que le podemos pedir a este regulador. Pero si nosotros necesitáramos más corriente, ¿qué haríamos? Bueno, agregamos un transistor y un diodito de protección, y con ese transistor nosotros vamos a demandar de la entrada la corriente que necesitamos, los otros 2 amperes, de tal manera que nuestra fuente regulada nos maneja 1 amper por medio del regulador, y los otros 2 amperes los va a sacar a través del rectificador, y manteniéndose regulada la salida a 12 volts. Entonces, este transistor junto con el diodo y la resistencia nos permiten hacer un arreglo para acceder 2 amperes más y demandarle 3 amperes al transformador. Y nuestro transformador, bueno, sería lo máximo que nos podía entregar los 3 amperes de corriente. Esta sería nuestra fuente 7812 fija de 12 volts con un exceso de corriente hasta 3 amperes. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos, con toda confianza vamos a revisarlas. Adelante, por favor, abrimos micrófonos, quien guste participar con alguna duda.
donde se hayan atorado o tengan duda, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Ya se me quedaron dormidos? Profe, yo tengo una pregunta. A ver. Bueno, estaba hablando de que la fuente entregaba corriente, voltaje positivo y voltaje negativo. ¿Para qué sería el voltaje negativo en este caso? Bueno, hay ciertos circuitos que trabajan con voltajes negativos. En específico, el más común es el que trabaja con una fuente simétrica, el caso del amplificador operacional, que es el simbolito de un triángulo. Ese operacional generalmente trabaja con voltaje positivo de más 12 y menos 12, o más 15 y menos 15. Entonces, generalmente, para procesamiento de señales pueden utilizar los voltajes negativos. Probablemente requieran polarizar algún circuito, por ejemplo, para manipular, no sé, un motor, y resulta que con un voltaje positivo lo hacen girar en un sentido, y con un voltaje negativo lo hacen girar en el otro. Entonces, para eso nos pudieran servir esos voltajes positivos y negativos. ¿Alguien más? Gracias. Yo Sí, tengo una adelante. pregunta. Adelante, por favor. Si ponemos nuestro regulador un 7805, por ejemplo, Ajá. ¿y cuál sería otra posibilidad por la cual se pudiera quemar que no sea que excedamos de la corriente o el voltaje? ¿Solamente serían esas dos posibilidades? Pues el efecto de cortocircuito que decías, la otra opción que lo polarizaras mal, que te equivocaras a la hora de conectar las terminales y se pudiera dañar. Vamos, que te equivocaras en el orden de las terminales de la conexión. Pusieras, no sé, la salida en la entrada o algo así. Pudiera, aunque se supone que estos circuitos tienen protección contra varias cosas, ¿no? Entre ellas debe haber la protección contra cortocircuito. Pero bueno, sería una de las probabilidades que tendríamos. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Cómo podemos saber si necesitamos un ventilador para nuestra fuente? Bueno, ¿cómo necesitamos? Sabemos que necesitamos ventilador. Si tu fuente de voltaje, eh, digamos que va a trabajar muy en sus límites, entonces tendríamos que considerar que tú la vas a meter en una, ¿cómo lo podemos decir? En un encapsulado, en una carcasa donde lo vas a encerrar tu fuente. Le tienes que dejar ventilación y bueno, si es necesario, pues colocar un ventilador, pero esto es porque está muy al límite tu fuente de alimentación. Sabemos que todos los dispositivos, por la potencia, la disipación de potencia, tienden a calentarse. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, tratar que nuestra caja donde se encuentra nuestra fuente tenga bastante ventilación, tenga entrada y salida de aire, y en caso de lo que se requiera, bueno, se le puede agregar algún ventilador chiquito de una fracción de caballo, a lo mejor un 32avo, un 64avo de caballo o más chiquito, para que esté constantemente refrigerando y ventilando ese exceso de calor. Pero sí es porque en el diseño se puso muy al límite el manejo de la corriente. Si el transformador es de, no sé, 5 amperes y tu corriente que vas a demandar máxima es de 2, 3 amperes, entonces pues tu transformador va a ser difícilmente que se caliente en exceso, a menos que esté conectado durante mucho tiempo, muchas horas del día. Es como podría producir mucho calor. Pero bueno, esos serían los efectos que podrían considerarse. Entonces, en consecuencia, que tu fuente esté armada y construida y se proteja a través de un encapsulado que sea amplio, que tenga entradas y salidas de aire con ventilación, pueden ser hoyos con un taladro o a la hora de hacer el encapsulado o la carcasa, que tenga las ventilas suficientes a través de las prensas metálicas que se les haga los canalitos para entrada de aire. Eso podría ser una opción. Bueno, no sé si con eso contesté tu pregunta. Yo creo que sí, gracias. Adelante. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Cómo andamos los tiempos? Bien. Hay una pregunta en el chat, profesor. Déjame ver, que aquí no la veo el chat, déjame ver si puedo abrir el chat. Permítame un segundo y déjame ver cómo le hacemos para abrir el chat. Bueno, la pregunta dice, ¿cómo puedo calcular el amper máximo de mi fuente? De Alexis, esta pregunta. Ok, está bien. Bueno, ¿cómo puedes calcular el máximo de corriente de tu fuente?
El límite va a ser el transformador. Si tu transformador máxima va a entregarte, no sé, tu transformador es de 3 amperes, pues la máxima corriente que le puedes pedir al transformador es los 3 amperes, pero bueno, siempre trata de mantener un poquito abajo, a lo mejor un medio amper, para que tampoco esté al límite. Ajá. Ahora, si tu regulador de voltaje, lo máximo que maneja es 1.5 amperes, pues no te vayas al 1.5 amperes, vete abajo, por ejemplo, 1 amper máximo, para que así tu regulador no se caliente y tenga suficiente margen para evitar que eso se pudiera dañar. Aunque también hay que comentar algo, estos reguladores tienen una plaquita de metálica encima. Déjame ver si puedo regresar un poquito al anterior. Estos reguladores, si te fijas, tienen una placa metálica, si observamos en la figura. Quiere decir que aquí se conecta lo que se llama un disipador de calor, que son una especie de abanico metálico de aluminio, una figurita de aluminio, que se conecta con un tornillo y una especie de crema que se le pone para unir el metal con esta parte del regulador. Y así, de esa manera, el abanico sirve para que filtre el aire por ahí y trate de enfriar un poco. Eso serían las recomendaciones. Entonces, el límite, ¿quién te lo establece? El transformador, máxima corriente que puede entregar, dejando un margen de tolerancia, a lo mejor unos 500 miliamperes. Igual el regulador, ese es el máximo que te puede entregar. Y ya si quieres más corriente, puedes utilizar el transistor, la resistencia y el otro elemento, el diodo, para poder derivar un poco más de corriente. Pero sí, el máximo de corriente que te puede entregar va a estar limitado por el transformador, definitivamente. Entonces, profesor, si por ejemplo mi transformador es de 1 amper, es que lo que tengo yo, el cambié mi fuente es de 1 amper nada más. Entonces, es poquito lo que le puedo exigir. Exactamente, máximo serían unos 750 miliamperes. Le podríamos, para que no se te caliente demasiado. Porque yo le puse le he puesto un ventilador para que no se calentara. Pues sí, esa sería una opción alternativa, pero no le puedes pedir más de 1 ampere. Entonces ahí se recomendaría mejor cambiar el transformador por uno más potente, ¿no? Exactamente, hay unos de 3 amperes, de 5 amperes, que tienen varias derivaciones. Hay algunos que tienen varias derivaciones salidas para que en lugar de tener una sola fuente, puedas armar una fuente doble o una fuente triple, una fija de 5 volts, una variable de 1 hasta casi 20 o 30 volts, y puedes tener una fuente simétrica también. Entonces hay que buscar esos transformadores, que son los que nos servirían para construir esta fuente triple. De hecho, una de las, digamos que tareas o proyectos, la idea es que en su curso por lo menos ustedes puedan diseñar una fuente triple. Eso va a ser parte de la entrega final del curso, que ustedes realicen una fuente triple y que hagan el diseño. Mínimo que nos quedemos hasta el diseño y que ustedes lo comprueben con cálculos, ¿sale? Okay. Yo hice una fuente, pero también aparte de regulador, no puse un regulador de estos. Yo Sí, compré una plaquita que creo que ya venía con toda esa parte. Bueno, hay que checar si esa parte trae el regulador. Porque ese me regula el voltaje de 1.14 hasta 32 volts, creo. Seguramente hacer un LM317, que es el que te sirve para regular voltajes positivos. También, ojo, hay un regulador que se llama el LM337, que sirve para hacer regulación de voltajes, pero negativos. Entonces, hay las dos opciones, para voltajes positivos o para voltajes negativos. Para positivos es el LM317, para negativos el LM337. Ahora, si quieren más información de esos dispositivos, pueden meterse a la página que se llama Datasheet, donde ustedes pueden buscar el nombre, LM, por ejemplo, 317, luego Datasheet, PDF, y ya les va a aparecer todas las especificaciones de ese dispositivo para que puedan checar todo lo que necesitan para su diseño. ¿Alguien más, muchachos? ¿Nadie más? Bueno, entonces volvemos en unos 10 minutitos para continuar con el curso. Mientras, déjenme seguir preparando lo que sigue para que ustedes continúen todo lo del curso. Vamos a tener una práctica de laboratorio. Hoy tenemos clase el día viernes, ¿verdad? Entonces, yo creo que estaríamos haciendo la primera práctica el día viernes. Entonces, les encargo, por favor, que organicen sus equipos.
yo les estaremos enviando la práctica y la idea es que trabajemos de manera colectiva haciendo los cálculos, que ustedes puedan hacer sus simulaciones al mismo tiempo. Voy a trabajar de momento con el multisim, pero igual si alguien tienen otro simulador lo pueden hacer, para que vayan checando, al mismo tiempo que alguien de su equipo está haciendo los cálculos, otro puede estar haciendo la simulación, para que al final muestren lo que realizaron de manera colectiva en el equipo. Eso sería lo que trabajaríamos el día viernes, por favor. También ya les dejé alguna lista de ejercicios para que ustedes vayan practicando para el examen. Y bueno, no sé si nos queda algún otro pendiente ahorita que nos queda un par de minutos. ¿Algún pendiente que tengamos, muchachos? Lo que sigue básicamente es revisar lo que es un análisis de una fuente de alimentación, pero lo vamos a ver en las próximas clases. Ahorita vamos a brincarnos un poquito de esto para empezar a ver otras aplicaciones del diodo y vamos a regresar a lo que es el diseño de una fuente. Entonces, la siguiente clase tendríamos el día viernes, veríamos la práctica 1, que me parece que es rectificación de media onda y onda completa, para que ustedes, por favor, puedan trabajar en equipo, tengan listos sus simuladores y sus cálculos para realizarlos, y la estemos realizando el día viernes, y ya el día lunes siguiente vamos a retomar lo del diseño de fuentes de alimentación para que vean cómo se puede hacer para hacer un diseño completo. Por favor. Entonces vamos a retomar lo que es aplicaciones del diodo y vamos a comenzar nuevamente. Bien. Esperemos que esto ahora rápidamente. Ahí está. Bien. Entonces nosotros tenemos diferentes aplicaciones del diodo. Puede ser utilizado, como ya lo vimos, para hacer la rectificación de onda completa, media onda, y sobre todo para aplicarlos en fuentes de alimentación. También existen otras aplicaciones relacionadas con lo que es la protección de la polaridad, es decir, colocando el diodo de una manera nos va a permitir que pueda conducir la electricidad de la corriente directa, pero si se invierte puede ser que sirve para bloquear y que no dañe nuestro circuito delicado por polarizar nuestro circuito en inversa. También se pueden utilizar algunos circuitos que se llaman multiplicadores, que básicamente es una combinación de arreglos capacitor-diodo que nos permite multiplicar voltajes de corriente directa y hacerlos elevarlos. Existen otros que se llaman recortadores, que a través de una señal de corriente alterna, un diodo y una batería podemos recortar las señales de corriente alterna y generar señales, puede ser simétricas o asimétricas. Esas son las principales aplicaciones del diodo. Vamos a verlo de manera general. Vamos a empezar lo que son los multiplicadores de voltaje. Aquí tenemos lo que ustedes ubican como un transformador reductor de voltaje. Y tenemos un capacitor. Ya observamos que al momento que nosotros alimentamos a un capacitor a través de un diodo, dejamos pasar en este caso el semiciclo positivo. Esto es con lo que se va a cargar el capacitor C1. Y posteriormente, cuando nuestro transformador en secundario cambie la polaridad al semiciclo negativo, vamos a observar que el diodo D1 queda polarizado en inversa, pero mientras tanto el diodo D2 sí va a quedar polarizado en directa, cargando al capacitor 2. Vamos a ver ese efecto. Aquí tenemos, cambió la polaridad, tenemos el semiciclo negativo, ahora el circuito está yendo, según la corriente convencional, de positivo a negativo, a través del lazo del capacitor C2 y el diodo D2, que está polarizado en directa, cargando el capacitor C2 y C1, haciendo que con este efecto se logre una duplicación del voltaje de salida. Entonces, este circuito se llama doblador de voltaje. Entonces, en lugar de tener un solo voltaje de pico, se ha duplicado ese voltaje de pico al doble. Y en este caso, ese sería el efecto. Entonces, en un diodo polariza en directa, carga un capacitor, mientras que el otro diodo está polarizado en inversa. Al momento que cambia al semiciclo negativo, el primer diodo queda polarizado en inversa, mientras que el otro en directa, cargando el capacitor C2 y uniendo los voltajes de C1 y C2 nos da los dos voltajes. No sé si tengan alguna pregunta de este circuito multiplicador de voltaje. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. Para este caso, el capacitor C1 y C2 tendrían que ser iguales. Sí, de preferencia que sean iguales, exactamente sí, lo que se buscaría. Y su capacidad
sería lo que determinara el voltaje de salida. El valor de la capacitancia sí nos Sí. va a ayudar para ver cuánto es posible almacenar en este capacitor. También sobre todo el voltaje máximo que pueda almacenar. Por ejemplo, hay capacitores que tienen, bueno, aparte del valor de cómo se la capacitancia, el voltaje que permite almacenar, algunos que se manejan, por ejemplo, para 35 volts, otro para 50, otros para 100, para 200 volts, también eso es muy importante. Ya más adelante vamos a tratar de ver algún diseñito con esto, para que vean cómo se podría implementar. Ahorita lo estamos viendo de manera, digamos que cualitativa, que vean cómo opera el funcionamiento. ¿Vale? Bueno, vamos a ver otro circuito donde nosotros tenemos otra vez otro circuito de un par de diodos en el cual vamos a cargar primero el diodo D1 con el semiciclo positivo. Aquí está cargado el diodo D1 a través, el diodo D1 polarizado en directa, haciendo cargar al capacitor C1, formando el lazo. Mientras que el diodo D2 está polarizado en inversa y no carga al capacitor C2. Cuando cambia el semiciclo negativo, ahora el diodo D1 queda polarizado en inversa, mientras que el diodo D2 queda polarizado en directa, cerrando el circuito y cargando al capacitor C2. Y entonces este ciclo se va a estar repitiendo. Si nosotros monitoreamos el voltaje de salida entre C1 y C2 en las terminales de los extremos, vamos a tener un duplicador de voltaje. Este se ve un poquito más claro, ¿verdad? Profe, yo tengo una pequeña duda en los dibujos de los transformadores. O sea, es que a algunos les ponía como la tierra en medio. Entonces, ya no sé la diferencia de los dos, o si es el mismo y cambia cuando cambia la onda hacia el negativo. Sí, bueno, ¿cuál es la diferencia? Nosotros tenemos que algunos transformadores en su salida tienen solo 2 terminales. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, con el semiciclo positivo, digamos que tenemos positivo arriba, negativo abajo. En el semiciclo negativo cambia la polaridad y se vuelve negativo arriba, positivo abajo. Ahora bien, ¿qué pasa con el que tiene derivación central? Es como si tuvieras, en lugar de una sola bobinita, tuvieras 2 bobinas. La del centro va a marcar la tierra o referencia, o el neutro. Entonces es como si tuvieras dos señales de corriente alterna. Una positivo, negativo, y luego la otra de abajo, positivo, negativo. Entonces es como si tuvieras 2 voltajes de corriente alterna conectados en serie, para que lo veas un poquito más claro. Y también cuando cambia la polaridad al otro semiciclo, se vuelven a invertir todas las polaridades en las 2 bobinas. Eso sería la respuesta. Espero sí quedó claro. Sí, profe, gracias. Sí, de nada. Una pregunta, profesor. Sí, adelante. En este circuito donde se dobla el voltaje de salida, ¿tendríamos que sacrificar el amperaje máximo que soporta el transformador? ¿O cómo compensamos ese aumento? Bueno, aquí la corriente que te está demandando es muy pequeñita. Solamente sirve para cargar el capacitor. Más bien aquí lo que demanda es voltaje. ¿Qué podemos hacer si queremos manejar mayor corriente en la salida de un duplicador? Pues necesitaríamos algún tipo de transistor que nos derivara la corriente. Ya sería un arreglo un poquito más complejo para manejar corriente. Aquí lo que tenemos es un voltaje, ¿no? Y para demandar mayor corriente, depende de los diodos que tengamos, que manejen mayor corriente. Por ejemplo, pudiera ser a lo mejor que maneje hasta 1 ampere o 2 amperes. Es lo máximo que le podríamos pedir al circuito que demande al transformador. Y aquí cargaría el capacitor a un cierto valor de voltaje. Y bueno, eso es lo máximo que podríamos tener a la salida, pero digo, si queremos manejar más corriente, sí tendríamos que manejar algún tipo de arreglo con un transistor. Eso sería la propuesta. ¿Vale? ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver lo que es un triplicador de voltaje. Nosotros, si seguimos observando, nosotros tenemos nuestro transformador reductor y tenemos más arreglos capacitor-diodo. Entonces, cuando tenemos estos arreglos de capacitor-diodo, van a representar
una multiplicación de voltaje. Entonces, aquí se almacenará un voltaje BP en el capacitor C1 para un semiciclo. Para otro semiciclo, bueno, para un semiciclo 1 y un semiciclo se cargará el capacitor a través de D1 y también a través de D3 el capacitor C3 estará cargando, mientras que el capacitor C2 se estará cargando a través de D2 en el semiciclo negativo. Entonces, si se fijan sumados estos dos, ya tenemos 3 veces el voltaje entre el terminal positivo y el negativo del diodo de D3. Entonces, esto es un triplicador de voltaje. Ahora, podemos hacer más arreglos capacitor diodo para poder multiplicar mayor cantidad de voltajes y elevar nuestra tensión hasta el voltaje que sea necesario. Entonces, aquí tenemos un cuadriplicador de voltaje, que sería aproximadamente la misma operación que hemos estado haciendo. Ahí almacenamos primero en 2 capacitores y luego en otro semiciclo en los otros 2. Y sumados todos esos voltajes nos daría 4 veces el voltaje de pico. Esa sería la idea. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay un límite para la cantidad de multiplicadores que podemos tener? Pues no. No, lo que tú necesites, los que tú necesites para tu circuito, es lo que tú pondrías. O sea, tú no tendrías muchos límites, digamos. Lo que necesitas es elevar la tensión. Se puede hacer de esa forma. Por así que depende de tu necesidad, es lo que tendrías que elevar. Ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, vamos a ver otra aplicación que se llaman recortadores de voltaje. En este caso, nosotros tenemos nuestra señal de corriente alterna, la cual se va a alimentar a través de un diodo y va a pasar a nuestra carga. Ese es nuestro rectificador de media onda que ya conocemos, el simple. Pero, ¿qué pasa si este rectificador de media onda, que tiene una señal de entrada senoidal, yo le aplico una batería de corriente directa antes del diodo? Entonces, este efecto que tiene es un recorte sobre la cresta de la señal, es decir, reducir la cresta, disminuirla, cortar sobre la base, recortarle un pedazo de voltaje. En este caso, porque se estaría oponiendo al voltaje de salida. Podemos hacerlo que crezca o bien que disminuya. También podríamos tener el siguiente circuito número 3, que vemos en el orden de arriba hacia abajo del lado izquierdo. El número 3 tendríamos otra fuente de voltaje, pero ahora polarizada en inversa, y entonces tenemos ese efecto de crecer la señal del semiciclo positivo. Aquí lo que está en azul relleno es el voltaje que tendríamos. Aquí estaría sumándose el voltaje de corriente directa a esta señal de corriente alterna rectificada. Hay señal rectificada, perdón. Mientras que en el de en medio tendríamos un recorte sobre la señal. De igual manera, nosotros podemos trabajar sobre el semiciclo negativo. Aquí tenemos el rectificador de media onda, pero para un semiciclo negativo. Entonces, igual si le conectamos una batería, de tal manera que sume un voltaje, hacemos que la parte negativa crezca un poco más, la cresta negativa. Y si lo polarizamos la fuente de voltaje, le cambiamos la polaridad, podemos reducir esta señal de salida y hacerle más chiquito el pico. Esa es en esencia lo que se trabaja con recortadores. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos, de los recortadores de voltaje. Sería muy bueno que ustedes pudieran simularlos con algún simulador de circuitos electrónicos para que vean estos efectos. Y bueno, jugar con ellos, ¿no? Sería lo ideal. Bien. Hay preguntas en el chat. Así adelante, a ver si lo puedo leer. Sí, ¿cuál es? Dice, ¿en dónde se puede aplicar? Supongo que los recortadores de voltaje. Bueno, en algunos casos los pueden utilizar para generar funciones de onda. En algunos casos, generar a lo mejor de una señal que tengas senoidal, a lo mejor convertirla a una señal cuadrada o casi cuadrada. Es un generador rústico de onda cuadrada, por ejemplo. ¿Qué otra cosa más? Pues a lo mejor en algunos
en algunos analizadores de señales pudieran requerir algún tipo de señal específica. Entonces, pues para eso serviría estos tipos de recortadores. Para ajustar la señal como sea necesario, para alimentar algún tipo de circuito especial, electrónico, más que nada sería para eso. ¿Alguien más? Bueno, tenemos algunos otros tipos de diodos. Los diodos especiales, digamos, o diodos características especiales, como son diodo Zener, diodo Schottky, diodo túnel, diodo varicap y diodo emisor de luz. Vamos a empezar con el diodo Zener. El diodo Zener, bueno, lo desarrolló esta señor que se llama Melvin Zener. Y son diodos con características especiales, con variaciones en su dopado. Y sobre todo, este dispositivo de unión tipo PN está diseñado para operar en la región inversa, es decir, la región de ruptura, sin que ocurra un daño. Es decir, este diodo no se va a polarizar en directa, como nosotros sabemos, para hacer que conduzca o no conduzca, sino se va a polarizar en forma inversa y se va a comportar como un regulador de voltaje de corriente directa. Aquí tenemos el circuito equivalente del diodo Zener. Se fijan, el símbolo del diodo Zener es muy parecido al de diodo de unión que ustedes ya conocen, salvo que aquí en la parte del cátodo está la forma de la Z, ¿no? De Zener. Esa es la representación. Y ahora este es su circuito equivalente, digamos, ideal. Representa una batería de un voltaje de corriente directa, un diodo Zener. Siempre y cuando esté polarizado en inversa. Si se polariza en directa, se comporta como un diodo que conduce a un voltaje que permite conducir en directa con grandes fugas de corriente. Ese es el efecto. Entonces siempre se trabaja en inversa. Aquí está, miren, lo que decíamos. Si este diodo se polariza en directa, se comporta como un diodo de silicio normal, solo con grandes fugas, ¿no? Pero si se conecta en forma inversa, hay un voltaje que se llama voltaje Zener, a través del cual una vez que se alcanza o se rebasa ese pequeño voltaje, no va a causar daños en el diodo, pero sin embargo lo que va a causar es que a pesar de que aumente la corriente sobre él, el voltaje se mantiene casi constante entre sus terminales. Es decir, yo puedo tener un diodo Zener, por ejemplo, para 5 volts, un diodo Zener para 10 volts, para 15 volts, que es una especie de regulador, pero no con la capacidad que tiene un regulador en forma de circuito integrado, como vimos el de la serie 78 o 79. Son distintos. O sea, esto es algo más rudimentario, digámoslo de esa manera. Este es otro símbolo que representa el diodo Zener, pero ya un poquito más completo, donde tenemos una resistencia Zener interna y el equivalente a una fuente de voltaje de corriente directa. Y aquí está la región Zener, donde se va a trabajar entre una corriente mínima y máxima, y ese es el voltaje Zener que va a tratar de mantener constante, con una pequeña variación de a lo mejor de unos cuantos milivolts en el valor del voltaje Zener. Esa es la gráfica, y bueno, aquí tenemos la corriente Zener, corriente de prueba, corriente máxima que puede manejarse el diodo Zener en polarización inversa. Aquí tenemos algunas configuraciones del circuito Zener, de cómo se puede polarizar. Generalmente se realiza a través de un divisor de tensión. No sé si se acuerdan un poquito del divisor de voltaje. Tienen una batería de corriente directa aquí, y este voltaje pues es más alto, no sé, puede ser unos 15 volts, 20 volts, no lo sé. Una resistencia R1, una resistencia R2. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bueno. Tenemos entonces que este divisor de tensión, para que el diodo se encienda, este divisor de tensión tiene que proporcionar un voltaje mayor en RL al del diodo Zener, para que este diodo Zener prenda y fije su voltaje al voltaje Zener. Si el voltaje que hay en el divisor de tensión en RL es menor al voltaje del diodo Zener, entonces este diodo Zener nunca va a funcionar, y dan de cuenta que es un circuito abierto y nunca va a trabajar. Pero si en cambio, si el divisor de voltaje que se genera en RL es mayor al voltaje Zener, por ejemplo, aquí tenemos un diodo de 5 volts y aquí tenemos 8 o 10 volts, en ese momento hace que este diodo Zener prenda y fije el voltaje a la salida de 5 volts, por ejemplo, y que la resistencia también haya 5 volts, y ya está trabajando el diodo.
permitiendo drenar corriente, que es la corriente Zener. Y bueno, y aquí está el efecto que comentábamos, ¿no? Aquí con este divisor de voltaje podemos saber qué voltaje hay en RL, que es la resistencia de carga, voltaje L. En cuanto esto se rebasa, el voltaje Zener se hace igual al voltaje de carga. Existe una diferencia de corrientes en el nodo, donde está la suma de la corriente en la resistencia R, la corriente en RL y la corriente en el diodo. También podemos determinar la potencia Zener, déjenme regresar tantito, como el producto del voltaje Zener por la corriente Zener. Esa es la potencia. Quiere decir que nuestros diodos están diseñados para un valor de potencia máximo, a lo mejor unos 10 miliwatts, 20 miliwatts, 50 miliwatts, 100 miliwatts, etcétera, etcétera. O más. Profesor, tengo una pregunta. Adelante, por favor. Hace ratito creo que me pareció ver que otra manera de representar el diodo Zener era con una fuente, una batería y una resistencia. Así es. ¿Y cómo sabemos cuándo representarlo con una fuente y con una resistencia? O como en este caso, que solo es con una fuente. Bueno, es que es el modelo más completo. Generalmente lo vamos a utilizar como una batería. O sea, vamos a utilizar el modelo más simplificado, que es el de utilizarlo como una batería. Ahora, si queremos manejar un diseño así muy preciso, donde consideramos la resistencia interna del Zener, la consideramos, pero la variación va a ser muy pequeñita, entonces no vale la pena desgastarnos utilizando la resistencia interna del Zener para hacer el diseño. No es necesario, vamos. Así como hicimos la simplificación con el diodo de unión, donde no íbamos a trabajar abajo de los voltajes de conducción, que eran fracciones de milivolts, y de igual manera el diodo Zener lo vamos a trabajar solamente como si fuera el equivalente a una batería de voltaje que fija entre sus terminales un voltaje determinado. Esa es la forma en que trabajaríamos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿De qué? Bueno. Entonces vamos a omitir un poquito todo esto y vamos a ver algunos elementos. Aquí tenemos algún ejemplo de un diodo Zener, que es el 1N746, que tiene una máxima potencia de disipación, por ejemplo, de 500 miliwatts. Tenemos el 1N3305, aquí tenemos uno de 50 watts, es bastante grande la potencia. Entonces tenemos diodos Zener de baja potencia, baja corriente, y diodos Zener que manejan potencias muy grandes, ¿no? Hasta 50 watts o más. Decimos que la potencia es el producto del voltaje Zener por la corriente Zener. Aquí tenemos una hoja de especificación de un diodo Zener. Generalmente estos diodos Zener vienen como en color naranja, digamos, su encapsulado. También viene marcado su cátodo con una raya. Y este diodo que tenemos aquí es el 1N4728 con una potencia de disipación de 1 watt. Y por aquí nos va a decir qué voltaje maneja. Vamos a ver si lo vemos aquí. Déjenme regresar tantito. Entonces empezamos a ver el voltaje. Bueno, aquí la temperatura, coeficiente de temperatura que maneja de menos 65 hasta 200 grados. Aquí están los voltajes, miren. Por ejemplo, vamos a considerar como referencia el voltaje típico. Tenemos el 1N4728, es de 3.3 volts, lo que va a fijar entre sus terminales. Vamos a buscar uno de 5 volts, miren, aquí está uno. El 1N4733A maneja 5 volts de salida. Y bueno, aquí tenemos los mínimos o máximos que puede entregar de acuerdo a cómo esté construido. Entonces, mínimo nos va a dar 4.8 volts, máximo 5.3 al momento de conectarse al circuito. Esa es la corriente de prueba a la cual está manejándose, a 49 miliamperes. Y bueno, tenemos algunas otras especificaciones que manejamos. Entonces aquí tenemos para diferentes valores de voltaje. Por ahí tenemos otro, déjenme ver, uno de 9.5 volts, uno de 10.45, uno de 11. Por ahí tenemos uno de 15 volts, el 1N4745. Aquí está la representación, digamos, como lo podemos obtener al momento de comprarlo, que es un diodo color rojizo o entre rojizo y naranja, y tiene su ánodo y su cátodo. Entonces recuerden que este diodo siempre debe polarizarse en inversa para que se comporte como si fuera un regulador de voltaje. Aquí está ánodo y cátodo. Y la representación, bueno, acuérdense que esto es un símbolo de una Z en la parte del cátodo. Un ejemplo es el 1N4743, 13 volts fija y tiene 1 watt de potencia.
Aquí teníamos una fuente de alimentación regulada con un diodo Zener, si se fijan, nuestro transformador, nuestra etapa de rectificación, nuestro filtrado, y aquí tenemos nuestro diodo Zener con una resistencia de 180 ohms, que está fijando un voltaje en su salida de aproximadamente 14.8 volts, 15 volts ohms aproximadamente. Y nuestra resistencia de salida variable para variar la corriente que esté manejando aquí, o variar el voltaje en la salida también. Entonces, un ejemplo, una fuente de alimentación con un diodo Zener como regulador. También en algunas ocasiones el diodo Zener se puede utilizar para recortar señales. También se puede usar como un recortador. Aquí es un limitador de pico positivo y un limitador de pico negativo. Si colocamos dos diodos Zener, se puede hacer un recorte en ambos picos, en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo. Bueno, más adelante en las siguientes clases vamos a ver cómo hacer un diseño. Vamos a resolver este ejercicio de ver cómo podemos hacer un diseño para formar un regulador de voltaje con diodo Zener. Lo vamos a dejar pendiente de momento. Y bueno, no sé si hay preguntas hasta el momento. Ya, profe, ¿dónde se aplica el diodo Zener? Les comentaba que generalmente lo vamos a trabajar para reguladores de voltaje. De hecho, si tú te fijas en el circuito integrado que manejamos en el 78 XX7805, por ejemplo, vamos a ver que a la entrada del amplificador operacional en su circuito equivalente tiene un diodo Zener como referencia. Entonces, tenemos ahí un regulador que va a servir como una referencia de voltaje. Entonces, generalmente se utilizan como reguladores de voltaje o como referencia o como recortadores de voltaje también. Son sus principales aplicaciones.